hablaremos de la doctrina de la herencia absoluta en primer lugar. Cree que a ser plena y verbalmente dadas por Dios, las escrituras son sin error o falta en todas sus enseñanzas, tanto en lo que declaran acerca de los actos de la creación de Dios, acerca de los eventos de la historia del mundo, acerca de su propio origen literario bajo la dirección de Dios. ¿Qué sucede? Que esa doctrina hace que la Biblia sea como un dictado. Por tanto, no negamos que Dios haya anulado las personalidades de los escritores cuando hizo que ellos usaran las palabras exactas que él había elegido. Luego tenemos la doctrina de la inerrancia limitada. Esa doctrina cree que la exactitud de la Biblia solo se refiere a la salvación y a la ética. Creen que la inspiración divina no impidió que los escritores bíblicos cometieran errores de naturaleza histórico-científica, puesto que esto no afecta a nuestra salvación. Por tanto, la Biblia no está libre de errores en todo lo que dice, pero es infalible en todo lo que enseña con respecto a la fe y la práctica. Esta postura no es entender que la supervisión del Espíritu Santo fue parcial e intermitente. Por tanto, esa visión va a invalidar el texto de 2 Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Hubo un debate sobre la ignorancia entre los evangélicos a finales del siglo XIX, y los teólogos más famosos son Brisson, Ogden, Bartlett, y tuvieron mucha influencia al defender la doctrina de la herencia bíblica. Su razonamiento es: si Dios es perfecto, la Biblia debe ser perfecta, porque es la palabra de Dios. Esta visión absoluta de la inspiración, a pesar de las protestas en contrario, resulta una visión de inspiración de dictado que minimiza el factor humano. Así que los evangélicos siguen profundamente divididos en dos posturas: la inerrancia absoluta y ilimitada. La inerrancia absoluta basa su razonamiento y un análisis inductivo de los textos bíblicos. El argumento básico puede resumirse en 3 declaraciones. La Biblia es la palabra de Dios. Dios nunca es el autor de los errores, por lo tanto, la Biblia está libre de errores. Así que la expresión nunca se define en la Biblia en términos de estar libre de errores. Y las dos declaraciones clásicas sobre la inspiración que encontramos en la Biblia dicen: toda la escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16, y que la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo, 2 de Pedro 1:21. Ejemplo de discrepancias en la Biblia. Por ejemplo, encontraríamos incertidumbres históricas. David mató a 40.000 hombres de a caballo, 2 de Samuel 10:18, o 40.000 hombres de a pie. O sanó el ciego Bartimeo cuando se aproximaba a la ciudad de Jericó, Lucas 18:35, o a salir de ella. O problemas numéricos y cronológicos. Murieron 24.000 en la plaga, como aparece en número 25:9, o fueron 23.000, como se registra en 1 Corintios 10:8, y etcétera. Entonces, es impensable que el Espíritu Santo no eligió suspender ni suprimir las facultades humanas de los escritores para garantizar la exactitud absoluta. En cambio,
eligió dar lugar a errores que no afectan nuestra fe y práctica. Así que poco pensado que alguien que le diga a Dios qué clase de Biblia debería haber producido a fin de que sus libros sean inspirados e inerrantes. Y avanzamos. También algunos afirman que los autógrafos originales eran inerrantes, pero no la Biblia actual. Pero como dice Stephen Davids, parece intelectualmente deshonesto, especialmente si no hay evidencia contextual de que el supuesto error efectivamente se deba a un problema de transmisión. Así que un error hace que toda la Biblia sea dudosa de autenticidad. En ningún lugar del lugar los escritos bíblicos afirman que todas sus declaraciones están libres de errores. La razón es que para ellos los eventos o mensajes trascendentales eran más importantes que los detalles circunstanciales. Y podemos concluir que algunas inconsistencias que encontramos en la palabra de Dios no destruye la confianza en el evento, en el relato. Vamos a ver también la postura de la Iglesia Católica. El Catecismo explica que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios escrita, mientras que la tradición es la transmisión viva de la palabra de Dios confiada a la Iglesia. El cardenal Jim Simpson reconoce este hecho al decir: las Escrituras solo no contienen todas las verdades que un cristiano está sujeto a creer, ni impone explícitamente todos los deberes que está obligado a predicar. Es la Iglesia la que le da la Biblia al creyente. Por tanto, al elevar su autoridad de enseñanza, conocida como magisterio, por sobre la autoridad de la Biblia, la Iglesia Católica ha tenido éxito a través de los siglos en promulgar un hueste de dogmas que abiertamente violan las claras enseñanzas bíblicas. Ahora, las escrituras necesitan complementarse con la tradición, como dice la Iglesia Católica, evidentemente que no. Como también dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es creada por Dios y útil para enseñar, para retribuir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y observe que la escritura contiene todas las enseñanzas necesarias para que un creyente sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por tanto, no hay necesidad de tradición para completar la escritura. Los escritores del Nuevo Testamento constantemente apelaban a las escrituras, no a la tradición, para defender la validez de sus enseñanzas. Mateo 21:42, Juan 2:22, 1 Corintios 15:3-4, 1 Pedro 1:10-12, capítulo 2, versículo 2, 2 Pedro 1:17-19. Por ejemplo, Pablo eligió a los bereanos por examinar las enseñanzas sobre la base de la escritura y no de la tradición. Así que cualquier intento de sustituir la autoridad de la Biblia por la autoridad de la enseñanza de cualquier iglesia, que representa, como dijo Jesús, una buena manera de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones, así por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios. Y ahora vemos la postura adventista. La Iglesia Adventista cree que la Santa Escritura, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, son palabras escritas de Dios, dadas a los hombres santos por divina inspiración de Dios, quienes hablaron y escribieron así como fueron movidos por el Espíritu Santo. Las Santas Escrituras son
la infalible versión de su voluntad. Ellas son el estandarte de su carácter, la prueba de experiencia, el revelador autoritario de doctrinas y la confiable anotación de los hechos de Dios en la historia. Podemos utilizar un ejemplo de inspiración: el aire que sopla y empuja un barco. Nosotros no sabemos de dónde viene ese aire, pero nos permite guiar el barco. Y así lo que hizo el Espíritu Santo cuando inspiró a los autores, le dejó compartir el mensaje con su lenguaje, con su género literario, con su estilo, con su teología. Ahora, ¿por qué los adventistas no aprueban la doctrina de la inerrancia bíblica? Por lo menos tenemos 5 motivos. Primero, los adventistas creen que los escritos bíblicos fueron calígrafo de Dios y no la pluma del Espíritu Santo. E incluso tenemos testigos oculares como Lucas. Segundo, los intentos de los inerraristas de reconciliar las diferencias entre las descripciones bíblicas del mismo evento. No es posible, hay que aceptar las discrepancias. Al basar la veracidad y la infalibilidad de la Biblia en la exactitud de sus detalles, la doctrina de la inerrancia ignora que la función principal de la Escritura es relevar el plan de Dios para nuestra salvación. Cuarto, los adventistas encuentran que la doctrina de la inerrancia bíblica carece de sustento bíblico. En ningún lugar los escritores afirman que sus declaraciones son inerrantes. Así que la Biblia nos muestra a Dios como un autor de ella, y sin embargo fue escrito por manos humanas, y la diversidad del estilo de sus diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Por tanto, los adventistas creen que el Espíritu Santo impresionó a los escritores bíblicos con pensamientos, pero no con palabras. Los adventistas basan su visión de la naturaleza de la Biblia en 2 versículos importantes. 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Y 2 Pedro 1:21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El libro Creencia de los Adventistas del Séptimo Día declara lo siguiente: existe un paralelo entre Jesús encarnado en la Biblia. Jesús era Dios y hombre combinado, lo divino y lo humano, hecho uno. De modo que la Biblia es lo divino y lo humano combinado. Y vamos terminando. La unidad de la Biblia puede ser vista, por ejemplo, el uso de icono griego, que era el lenguaje popular y no el de la literatura clásica. También es evidente el pobre estilo literario de libros como el Apocalipsis, que tiene vocabulario limitado y algunos errores gramaticales. Aparece en el uso de tradiciones orales por parte de hombres como Lucas o de registros escritos por los autores de Reyes y Crónicas. Y bien, unos 40 autores escribieron 60 libros en un periodo de más de 1600 años. Sin embargo, todos comparten la misma visión de la creación, de la redención y de la restauración final. Solo la inspiración divina podría asegurar la unidad temática subyacente de la Biblia a lo largo de los siglos de su composición. Además, en los mitos de la creación del Cercano Oriente, el descanso de los dioses generalmente se logra eliminando a los dioses molestos o creando seres humanos que trabajan para ellos, a fin de que los dioses descansen. Sin embargo, en la creación del sábado, el descanso divino no se obtiene subordinado o destruyendo a los competidores, ni explotando el trabajo de los seres humanos, sino más bien por la finalización de una creación perfecta. Dios descansó el sábado, el séptimo día, porque su obra estaba hecha, acabada. Conclusión.